Hoy ya leemos Romano 8, 5 a 9. ¿Qué dice? Las personas siguen andando de carne, es muerte, ¿verdad? Pero las personas siguen de espíritu que tendrá vida y paz, ¿verdad? Por eso nosotros hoy otra vez venimos aquí para escuchar la palabra, para que no anda carne, para andar con espíritu de Dios. Aquí dice carne, hay muerte. Si sigue espíritu, ya tendremos vida y paz. Usted ya tiene paz ahora. Amén. Siempre tenemos que recordarlo. Tenemos espíritu de Dios. Desde Génesis 1:27 Dios nos dio ese espíritu. Los hombres no tienen espíritu, solamente queda carne. Así vive igual como animales. No hay valor sin espíritu. Pero gracias a Dios, nosotros ya tenemos este espíritu de Dios. Exactamente 8:9, ¿qué dice? Cualquier persona tiene espíritu de ¿qué? Cristo. Entonces somos de Cristo, ¿verdad? Somos de Cristo. Gracias a Dios conocemos el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Muchos años fueron iglesia o muchos tiempos como oraron nombre de Jesucristo porque no había respuesta. Porque no sabe exactamente el Cristo de la Biblia. Toda la gente tiene problema espiritual. Este problema espiritual nadie puede resolver. Con mucho dinero tampoco no se puede. Solamente Dios puede resolver este problema espiritual. La manera de Dios es mandar Cristo. Por medio de Cristo ya que tenemos. Por medio de Cristo ya tenemos camino. Ya tenemos dueño, ¿verdad? Ya somos liberación de todo pecado y muerte, maldición, desastres. Ya tenemos victoria sobre Satanás. Amén. Por eso nosotros, gracias a Dios, ya tenemos espíritu de Cristo. ¿Desde cuándo Dios nos prometió este Cristo? Génesis 3:15. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, ya simiente de mujer va a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Quién es simiente de mujer? Cristo. ¿verdad? Entonces, por Cristo ya puede derrotar todo este poder de Cristo. Así es, conociendo a Cristo ya tenemos espíritu de Cristo. ¿Qué pasa? Ya otra vez podemos regresar a Génesis 1, 27, 28. ¿Qué es eso? Ya tenemos espíritu de Dios, la vida. ¿Cómo podemos tener paz? Como 28. Ya nuestra vida no vivimos como esclavos. ¿Cómo viviremos? Vivimos señorear y gobernar al mundo. ¿Ustedes cómo oran? Los esclavos ¿cómo orarían? Como llorando, quejando, como pidiendo, ¿no? Pero ya somos hijos de Dios, ya no necesita esta forma de la vida de fe o oraciones. Ya tenemos todo, somos hijos de Dios. Entonces ya recuperamos 28. ¿Cómo oramos? Conquistando al mundo, usando nuestra autoridad. Nombre de Cristo, que se destruye toda la oscuridad de nuestra vida, nuestra familia, nuestro país. Ya podemos gobernar, señorear al mundo. ¿verdad? Si no destruye esta oscuridad, ya no usamos esta autoridad, ¿qué va a pasar? Si Satanás nos engaña otra vez, la vida de carne. Aquí la vida de carne, ¿qué tiene? Siempre hay motivo. Siempre hay calculación, siempre hay preocupaciones, ¿verdad? Como tiene miedos, tiene como sus heridos. Por eso no hay paz, no hay respuesta en esta vida. Aunque conociendo a Jesucristo, si no usamos nuestra autoridad, si no recuperamos exactamente el Espíritu de Dios, no puede salir vida de esclavitud. ¿verdad?
Así es, ya recuerda, ya no estamos dentro de la carne, ya estamos dentro del Espíritu de Dios. Exactamente, no estamos en la religión. ¿Qué es religión? Sin Cristo, ¿verdad? Como enseña la Biblia, sin Cristo, 100% religiones. Entonces ya estamos espíritu de Evangelio de Cristo. ¿Qué es Evangelio? Ya conociendo a Cristo, disfrutando nuestra identidad, nuestra autoridad, nuestras bendiciones. Amén. ¿Cómo dan gracias a Dios? Así es, ya podemos orar con seguridad. Recuerda 5 seguridad. Seguridad de salvación. Usted tiene seguridad de salvación, que también tenemos seguridad de perdón. Dios nos perdonó, ¿verdad? Seguridad de guianza, que siempre el Espíritu Santo nos guía. ¿Qué más? Como seguridad de mora de Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos mora, está con nosotros. También, ¿qué seguridad tiene? Tenemos seguridad de victoria. 100% tendremos victoria. No estén engañados por las como problemas, sus ambientes. Puro Satanás engañando, ¿verdad? Por eso nosotros ya somos personas de espíritu, porque ya tenemos espíritu de Cristo, ya conociendo claramente qué es Cristo. Cada día renovando, restaurando nuestro espíritu. ¿Cómo? Regresando Génesis 1:27, comunicando con Dios. También disfrutando nuestra autoridad. Génesis 1:28, ¿qué dice? Bendijo Dios, señoread, multiplicaos, sossegadla, gobernar todo el mundo. Ese es nuestro verdadero vida, hijo de Dios. Entonces, ¿qué podemos gobernar en el mundo? ¿Cómo podemos gobernar al mundo? Como Jesús no hizo una guerra, no usó su dinero, no usó su arma, violencia. ¿Cómo Jesús conquistó al mundo? ¿verdad? Así es nosotros, Cristo dentro de nosotros, Dios nos va a usar para conquistar al mundo. ¿Cómo podemos conquistar al mundo? Proclamar evangelio, que Jesús es el Cristo. También hacemos visión, orando para todo el mundo. Esta es una como conquistar al mundo. Yo creo que todos disfrutan esta bendición. Y también oramos, ya ustedes viendo aquí en México, aunque mucha gente diciendo yo creo en Jesucristo, yo voy a iglesia, pero mucha gente todavía viviendo de la carne. ¿Cómo sabemos? Las personas viven en carne, no pueden pensar evangelismo y misión, no le interesa. Las personas de carne puro le interesa su vida, su trabajo, sus hijos, sus vidas. Pero ya somos personas de espíritu, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Naturalmente queremos evangelizar, leer la Biblia y como evangelizar y pensar como deseo de Dios. ¿Qué es deseo de Dios? Misiones también. Hoy ya compartimos evangelio. Por eso aquí en México mucha gente vive de esta manera, que oramos que levanta discípulos que conocen este secreto de espíritu, ¿verdad? Para todos. Si no, todos los países idolatrías hay inmoralidad. ¿Qué es inmoralidad? Mucha mentira. ¿Qué es mentira? Como mentira de la familia, por eso quebran las familias. Mentira de políticos, por eso hay mucho robo de dinero. ¿verdad? 100% hay países idolatrías. Hay países de sigo interesante carne, así destruyen de Satanás. Todos los países entró cristianos, si las personas más gente anda de espíritu, ¿qué pasa? Que Dios bendice, porque el Espíritu de Dios continuamente guiando a esas personas, a ese país. Pues yo creo que Dios nos va a usar y Dios nos va a bendecir para que proclamar este evangelio. Por eso ya hoy escuchando otra vez evangelio, que Dios nos use para proclamar, no explicar, ¿verdad? Proclamar evangelio de Cristo. Amén. Hoy vamos a ver Esdras. De hecho ya sabemos mucho, casi ya leemos mitad de Esdras en mensaje púlpito, pero hoy
vamos a ver como de todo qué Dios quiere decir al libro de Esdras. ¿Quién escribió Esdras? Sí, Esdras. Esdras aquí en Biblia dice, era un sacerdote y una escriba como erudito, todo muy como inteligente espiritualmente, ¿verdad? Conocía este secreto del evangelio. Él era un descendiente de sacerdote Aarón, ¿verdad? Ya sabe la historia de Esdras, pueblo Israel destruido. Asiria, norte Israel, sur de Judá, Babilonia. ¿Cuántos años como cautivado? 70 años, ¿verdad? Por eso, muchos sufrimientos sin perdiendo país, ¿verdad? Totalmente. Pero hoy podemos verlo. Esdras 1:1. Dios permitió regresar pueblo Israel otra vez para reconstruir el templo. Significa recuperar el pacto de Dios. Por eso capítulo 1, ¿verdad? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, ¿verdad? Por eso, como Babilonia también destruido, porque rey Ciro conquistó Babilonia. Por eso ya este país totalmente ya decimos Persia, ¿verdad? Pero como históricamente, como rey Ciro, ¿verdad? Un decreto que mandara a todo Israel a su pueblo. Históricamente también es muy famoso, solo casi Biblia más historia sobre rey Ciro. ¿Sabes qué? Isaías como profetizó toda esta historia. Vamos a leer Isaías 44:28. Isaías 44:28. Como Isaías profetizó sobre esta historia de Dios. 28 voy a leer. Que dice de Ciro es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. A decir a Jerusalén será edificada el templo, serás fundado. Amén. También Nehemías, el libro de Nehemías, profetizó cómo Dios va a trabajar con rey Ciro. Todo cumpliendo el pacto de Dios. Yo creo que en este tiempo también mucha gente tenía incredulidad, rechazando este profetizo. Pero alguien creó esta promesa, yo creo que como aquí regresaron pueblo Israel, ellos creyeron este profeta, yo creo, ¿verdad? Así es como Dios usó esta historia por esta historia Dios trabajando para qué, para cumplir su pacto. ¿Qué es su pacto? Para que venirá a Cristo y para cumplir su pacto. Visión, evangelismo a todo el mundo. Por eso capítulo 2, toda la gente está regresando, ¿verdad? Por eso capítulo 2, regreso pueblo de pacto, ¿verdad? Pueblo de Israel. Ya podemos verlo. Había personas, restos preparados. Mucha gente ya quedaron en Babilonia porque ya tiene su casa. Imagínate, 70 años usted viviendo en esta casa. De repente puede ir a su país, no es fácil. Pero aquí como más de 40,000 personas regresaron, agarrando pacto de Dios. Así nosotros, Dios ya prometió para levantar iglesia, profetas aquí como remanentes evangelistas aquí en México, por ejemplo, puro incredulidad, de hecho, viendo solo nuestra realidad. Pero nosotros creemos Dios, Biblia. En Biblia nos profetizó, entonces nosotros creemos ese pacto, continuamos, ¿verdad? Así es, esas personas podían recibir respuesta. Por eso capítulo 3, que ellos se recuperaron ya restaurando, ¿verdad? Que restauraron el altar, ofrecer altar, ¿verdad? ¿Qué significa recuperar el pacto? Así es, si no tenemos pacto, por ejemplo, nuestra reunión sin pacto es una reunión de estudio de Biblia nada más. Pero tenemos pacto, Dios nos prometió usar el evangelismo para salvar al mundo.
agarrando este pacto estamos aquí. Por eso esa reunión, Espíritu Santo trabaja, Dios está con nosotros, tiene gran valor, aunque somos poco. Este tiempo es un gran valor para Dios. Pero si no tenemos pacto, un reunión muerto espiritual, puro religiones. Por eso importante es que ellos regresan no por motivo de personal, motivo de carne, sino motivo de espiritual. ¿Cómo sabemos? Ellos recuperando culto, ¿verdad? Como que altar a Dios, holocaustos, ¿verdad? También recuperando la palabra, de hecho. Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿por qué estaba cautivado 70 años? Ya vimos, mayoría de reyes perdieron la palabra, idolatriando, como creen otros dioses. Ese es fracasaron. Por eso ellos recuperando la palabra de Dios. Pero ya sabemos, capítulo 4, ¿qué pasó? Pueblo, como aquí persona original, también algunos samaritanos, detenieron la obra de Dios, ¿verdad? Detener la obra de construcción, edificar el templo. O se ve una gran problemas, ¿verdad? Por eso paró, como dice algunos, como más de 15 años, 16 años, que pararon estas construcciones, pero de todos modos era plan de Dios para que Dios imprimiera al pueblo de Israel solo evangelio, solo Dios. Ustedes no como acepta cualquiera como contenido de otras religiones, porque ellos tenían otra religión, otros dioses, quiere hacer trabajo juntos o quería atacar y pelearlo, pero ellos no pelearon, esperaron, ¿verdad? Sí, yo pienso que algunos poquitos desanimaron, pero todo era plan de Dios, para que Dios preparó una gran respuesta. Ya sabe, a veces nosotros pensamos Dios ya no trabaja porque no hay respuesta, pero cuando oramos, esperamos, siempre Dios prepara una respuesta, nunca ha pensado. Por eso yo veo, ¿usted te gusta película? Sí, mucha película muy interesante. A veces nunca ha pensado cómo así pasará, o unas como protagonista ya va a fracasar, ya iba a morir. Pero siempre hay una historia muy interesante, ya cambió la situación. Protagonista siempre victoria. Protagonista nunca muere. Protagonista siempre como recupera esta situación, ¿verdad? Así es. Dios es un gran director que le gusta mucho historia interesante. Somos también pueblo pacto. Nunca vamos a fracasar, nunca vamos a morir. Así es, nosotros como espiritualmente, ¿verdad? Que creen a Dios. Dios preparó una historia muy interesante. Ya vimos como capítulo 5. Otra vez Dios se levantó como profetas. ¿Por qué primero levantó otra vez profetas? Porque con la palabra tenemos que enseñar. Así es, con la palabra ya que empieza otra vez. Evangelio leemos 5:11. ¿Con qué identidad ya empezó a construir? Dios levantó profetas. 5:11 voy a leer. Nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos de Dios del cielo y de la tierra. Reedificación, la casa que yo muchos años antes había solo edificada, la cual edificó y terminó el gran rey Israel. Amén. Así es, como ellos tenían una fe correcta, ya Dios ya levantando líderes para edificar la iglesia. Y así Dios ya trabajando. ¿Cómo trabaja? Levantando un rey, se llama como Darío, ¿verdad? Capítulo 6. Dios usó un rey Darío para que ya no pelean sobre esa situación, que legalmente que ellos
para hacer la obra de construcción, este rey Darío ayudó, apoyó. ¿Quién lo hizo? Dios. Yo vi como en internet, yo vi las personas no creyentes, no son cristianos, como ellos, dando las historias de Egipto, como Persia, ¿no? Pues esa parte de rey Darío, ¿cómo ayudó esto? Como ellos solo dicen, oh, qué interesante, nada más, porque no sabe quién movió el corazón de estos reyes no creyentes, Dios, rey de Ciro. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Pues nosotros ya sabemos, ya muy interesante cómo Dios trabaja así, ¿verdad? ¿Qué dice 6:7? Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos, sus ancianos, reedifiquen esa casa de Dios en su hogar. Muy bien. 6:11. 6:11, como dice, que la deja. ¿Cómo la deja? Que edifica su obra. Así es, ya finalmente ya construido. Aunque no era muy lujoso como templo de Salomón, pero aquí podemos verlo como Dios alegre, agradable, como gozo con este templo. ¿Por qué templo? Porque Dios le gusta. Ya recuperó culto. ¿Qué culto? Altar, holocausto. ¿Qué es eso? Recordando sangre de Mesías. ¿Qué sangre de Mesías? Sangre de Cristo. ¿Por qué? Por eso, ¿cómo podemos saber? Aquí ellos celebrando como Pascua, después de construir el templo ya celebrando Pascua. Ustedes ya saben qué es Pascua, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel primera vez ya esclavizado de Egipto, 400 años. Pero Dios sacó todo ellos. ¿Cómo lo sacó? Que cuando pone sangre de cordero, familia, todas las casas de Israel podían salir. Por eso hasta ahora judíos celebraron mucho este día de Pascua. ¿Por qué ese día es importante también para nosotros? Porque ese es un símbolo de iba a venir Cristo. Nosotros también hoy confesamos, oramos, recordamos esta sangre de Cristo de la cruz. Ya estaremos libres de toda la vida de esclavo. Por eso ese día también muy importante. Así pueblo de Israel exactamente como recordaron esta promesa de Dios, ¿verdad? Por eso ya hasta ahora nosotros recibimos respuesta, mensaje púlpito. Ya capítulo desde 7, ya podemos verlo, la historia de Esdras, ¿verdad? Pueblo de Israel estaba 70 años, ¿sabes cuántas veces regresaron de Jerusalén? Totalmente 3 veces regresaron. Primero regresaron, ¿quién era el líder? Zorobabel, como Hageo, los profetas, ¿verdad? Ya segundo regreso, ¿quién era? Ya Esdras regresó, ¿verdad? ¿Con cuántas personas? Como dice 2,000, más o menos 2,000 personas regresó. Así como Dios también trabaja aquí como rey, se llama, ¿cómo se llama? Aquí capítulo 7, 12 a 7, vamos a leer 7, 10 primero, ya explicando quién es Esdras, cómo Dios usa Esdras. Capítulo 7, 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ya podemos verlo, Dios usó Esdras. Capítulo 12 a 13. Así el nombre de rey, ¿verdad? Artajerjes 7, 12. Dios usó ese rey también para que apoyara Esdras, ¿verdad? Ley de rey Esdras, sacerdote, escriba, erudito en la ley de Dios y del cielo y de la paz. Por mí está a orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas
que quiera ir contigo, Jerusalén, y vaya. Amén. Así podemos verlo que como Esdras, Dios prepara nuestro segundo regreso. Esdras, como Dios usó, como enseñó. ¿Qué enseñó? La ley de Dios. Podemos verlo. ¿Qué es la ley de Dios? Libros de Moisés, ¿verdad? Génesis. ¿Qué hay en Génesis? Pacto de Mesha, ¿verdad? Historia de Noé, historia de Abraham, como Jacob, José. Ya pueblo de Israel otra vez imprimiendo, escuchando por medio de Esdras. También libro Éxodos, cómo podía salir de Egipto. Libro de Repitas, cómo tenemos que ofrendar a Dios, cómo hacer holocaustos, ¿verdad? Así también el libro de Números, ya vimos cómo pueblo de pacto es tan importante para Dios. La Deuteronomio, así enseñanza de Moisés, cómo tenemos mandamiento de pueblo israelíes. Así entonces Esdras yo veo enseñando todo, imprimiendo evangelio, realizar otra vez evangelio pueblo Israel. ¿Por qué? 70 años ya, muchos ya olvidaron, perdieron, aunque ya regresaron, creo que está muy débil. Así fortaleciendo el espíritu del pueblo Israel, ¿verdad? Podemos verlo. 7:25, que dice: tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tiene de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Al que no las conoce, le enseñaré. Amén. Así es como podemos verlo, como Dios le dio una misión importante para Esdras, porque ese tiempo alguien tiene que recuperar fe, reformar toda la vida de fe, pueblo Israel. Así Dios usó Esdras. Pues en capítulo 8 podemos verlo, lista de número de regreso con Esdras, ¿verdad? Pues aquí podemos verlo. Esdras buscó la persona levitas, ya sabe por qué, para ofrecer a Dios. También capítulo 8, como Esdras hizo un ayuno, ¿verdad? Creo que orando para pueblo Israel. ¿Quieres saber la oración de ayuno? ¿Cómo Esdras hizo oración de ayuno? 21, 22. 8, 21, 22. Vamos a leer. Publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir de ley tropa, gente de a caballo, que nos defendiese de enemigo en el camino, porque habíamos hablado a ley diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que les buscan, mas su poder y su furor contra todos los que abandonan. Amén, ¿verdad? Así es. ¿Qué es la oración de Esdras? Así pueblo Israel, ¿verdad? Que bendiga nuestro pueblo Israel. Y porque como ya perdieron, olvidaron muchas veces de evangelio, que entonces ya no como que Dios continuamente bendiga a este pueblo Israel, ¿verdad? Así es. Ustedes han hecho como ayuno. Yo veo aquí en México mucha gente ayuno, pero antes de ayuno tenemos que una oración correctamente. Mayoría gente ayuna para motivo personal. Yo veo mucho para una respuesta personal, salud o su carrera, su vida, su familia. Ese no es el verdadero propósito de ayuno. ¿Qué es ayuno? Buena relación con Dios. Imagínate, si tenemos buena relación con Dios,
no hay ningún problema. Así es. Los hijos tienen buena relación con sus papás se les da todo, si tiene todo, ¿verdad? Dios tiene todo, no nos dará todo, ¿sí, verdad? Entonces, ¿qué es importante? La oración siempre sí, cualquier oración, ayuno y oración. Primero propósito de oración es que tengamos buena relación con Dios, que Dios me da gracias. Entonces, no hay ningún problema. Dios hará todo, Dios nos dará todo. Amén. Por eso es también, porque como oración, ayuno, también si se puede, podemos hacerlo, porque ayuno significa dejamos nuestro carne, porque mucha gente no se puede dejar carne, porque no es fácil. Pero cuando ayuno, como dejando mi pensamiento de carne, porque mucha gente, mucha persona carne, tiene mucho, como ganas de comer mucho, como desde niño podemos verlo, mucho persona carne. No es fácil dejarlo, paciencia. Por eso a veces nos puede entrenarlo ayuno, pero podemos verlo como oraban, ¿verdad? También oraban de arrepentimiento, capítulo 9. Capítulo 9 también podemos verlo como oración arrepentimiento. 9, 6 a 7. 9, 6 a 7. Voy a leer. 9, 6 a 7. Dice Dios, confuso, avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta ese día hemos vivido en gran pecado y por nuestra inquietud nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, espadas, cautiverio y robo y avergüenza que cubre nuestro rostro como hoy el día. Así es. Yo creo que podemos verlo como Esdras oraba, arrepentiendo todo pecado de su pueblo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que orar? Ustedes orando para México, ¿verdad? Oramos que Dios perdone todos los pecados de México. Como la gente vivía como carne, buscando, amando idolatrías, como tantos viviendo inmoralidad, vivía contra Dios. Así es nosotros con lágrimas, que Dios perdone tantos pecados aquí en México, Latinoamérica. Dios va a escuchar nuestras oraciones. Amén. Así es también, es mucho gracias leyendo capítulo 9 que dice, porque siervos somos, mas en nuestros servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes como Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección, Judá y Jerusalén. Amén. Pero capítulo que dice, hay un agradecimiento, capítulo 13, que dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevivido a causa de nuestras malas obras y causa de nuestro gran pecado, ya que tu Dios nuestro no nos ha castigado, de acuerdo con nuestras inquietudes, nos dijiste un remanente como Amén. Así es. Podemos orarlo, ¿verdad? Dios nos perdone todo pecado de nuestras familias, como tantos pecados nuestro pueblo, aquí nosotros pecaron, ¿verdad? Rechazaron el evangelio, ignoraron el mandamiento de Dios. También como perdone a Dios, aquí todas las iglesias enfocaron legalismo, misticismo, engañado por Satanás. Perdone estas iglesias, perdone nuestras familias. Nosotros podemos orarlo, pero también, gracias a Dios, nos preparó a un pequeño remanente. Aquí dice palabra
remanentes. ¿Qué es remanentes? Que pueblo preparado para continuar a proclamar secreto de Cristo. Gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios nos dejó remanente como nosotros. Pues somos muy bendecidos para nuestra familia. Aunque tenemos tantos pecados en nuestra familia, pero ustedes son remanentes de su familia, ¿verdad? Somos remanentes para este país, México, gracias a Dios. Pues así que oramos, verdadero arrepentimiento, verdadera oración como Esdras. Amén. Por eso podemos verlo. Último versículo, capítulo 10, 3. Capítulo 10, 3. Último versículo, vamos a leerlo, voy a leer. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Amén. Así es, Esdras, ¿qué está haciendo? Edifica, como conforme el pacto otra vez, restaurando el pacto, lo más importante para pueblo de pacto, pueblo de Israeles. Amén. Por eso Esdras era muy importante aquí ese tiempo. Mucha gente ya perdieron el pacto, muy débil su fe, pero Dios levantó Esdras. Y cómo usó para recuperar toda la fe, pacto, enseñando todas las bendiciones como pueblo de Israel. Solo dejamos incredulidad, Dios, cómo nos guía, bendice, prepare remanentes. Por eso no preocupa como situación difícil, no preocupa como el ambiente o algún obstáculo. Dios es nuestro Jehová, ¿verdad? Dios es nuestro Padre, pero no cualquiera Dios, Dios de creador del mundo. Por eso yo leyendo otra vez, meditando Esdras, también yo creo que Dios les dio muchas gracias. Amén, ¿verdad? Importante es que el pueblo de Israel, dentro del horario de Dios, regresó. Dios preparó todo usando no creyentes, usando todas las situaciones. Y por eso edifiqué la iglesia, el templo. Decimos segundo templo. ¿Qué es primero templo? Salomón. ¿Qué es segundo templo? Decimos Zorobabel, porque ya Zorobabel empezó. Era un líder, ¿verdad? Y por eso que decimos templo de Zorobabel. Por eso hay tantas historias, creo que ellos no tenían sus casas buenos, pero ¿por qué le dio un mandamiento construcción? Podemos aplicar en nuestra vida también. No tenemos suficiente capacidad, pero ¿por qué Dios sigue nos diciendo mensaje de construcción, mensaje de edificar? ¿Por qué? Imagínate, pueblo de Israel ya regresó a Israel, pero no hay templo donde haría culto juntos, ¿verdad? Donde los sacerdotes para reunirlo. Entonces hoy es otro lugar, hoy es ese lugar. Es difícil continuar, ¿verdad? Perdiendo el color de pacto y mezclado los mensajes. Así, ¿por qué iglesia es importante? Primero recuperar culto, guardar el pacto de Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa? Como puede dejar su vida, otro motivo, otra vida de carne. Nosotros también, aunque estamos por línea, pero ahora enfocando en Dios, dejamos nuestro pensamiento de carne. ¿Cómo tan bendecidos podemos enfocar a un poco tiempo espiritualmente? Porque en este tiempo podemos recibir todas las respuestas, bendiciones. Así es, iglesia, reuniones muy importantes. Si no hay iglesia, así naturalmente, imagínate, no tenemos esa reunión. Pero aunque yo conozco el Evangelio, voy a leer, escribir en la casa, pero usted solo no se puede. La manera de Dios es reunirlo, orar juntos, recibir la palabra por medio de, como pastores, ¿verdad? Y acercar a Dios, para que no vive esclavo de Satanás.
sin iglesia así, 100% fracasos. Porque ya Satanás trabaja para que viva con como la estilo de mundo. Así es, iglesia es muy importante para nosotros. Que este tiempo, un tiempo que recibir toda la respuesta, Dios abre la puerta. ¿Qué puerta? Puerta de sanación, puerta de evangelismo, puerta de misión, levantar discípulos remanentes. Lo más gran bendición para nuestra vida, porque ese es el deseo de Dios. Amén. Pues hoy leemos Esdras. Yo creo que Dios le dio mucha bendición a ustedes. También puede escribir versículos y puede meditarlo sobre el libro de Esdras, que pueda explicar a cualquier persona este libro de Esdras con evangelio. ¿Ah? Ya buscaste evangelio dentro del libro de Esdras. Amén. Por eso ya puedes subir su foro, por favor. ¿Qué evangelio buscaste? ¿Qué agarraste? Lo que Dios te dio en el libro de Esdras. ¿Ok? Vamos a leer, a orar.